Bienvenidos al curso de teoría de la medida y en esta oportunidad vamos a hablar de algunas propiedades de la medida exterior. Ya vimos entonces la definición de lo que es una medida exterior para un intervalo. Sí, estudiamos el caso de un intervalo. Acuérdense que estamos trabajando en Rn y definimos entonces la medida exterior de un conjunto como el ínfimo, vamos a escribirlo así, el ínfimo de la suma de los volúmenes, vamos a ponerlo acá, B y sub K, para los cuales E está contenido en el cubrimiento, K igual 1 hasta infinito, de los I sub K. Nosotros entonces tomamos los cubrimientos y estos son intervalos, estos sí son intervalos que se pueden medir multiplicando cada uno de los ejes, la longitud de cada uno de los ejes. Consideramos ese cubrimiento y medimos, tomamos la suma de todo eso. El ínfimo de estas cantidades es lo que es la medida exterior del conjunto. En el caso de Rn, ¿no? Estamos trabajando entonces un subconjunto en Rn y vamos a estudiar algunas de sus propiedades. Ya vimos la primera propiedad, es que si estamos considerando E como un intervalo cualquiera, y acuérdense que, repito, un intervalo aquí no es otra cosa que el producto de estos intervalos, cada uno de ellos en R, perdón. Si ustedes quieren acá, cambiamos K y acá A sub K, B sub K. ¿Ok? Entonces, si tenemos que I es de esta manera, habíamos visto ya que la medida exterior de esto no es otra cosa que el volumen. Que estas definiciones coinciden. ¿Ok? Ahora las otras propiedades que vamos a estudiar son las siguientes. Vamos a irlo enunciando como teoremas, ¿no? Quizás sean proposiciones, quizás no sean tan fuertes como teoremas, pero bueno, lo vamos a dejar así como teoremas, ¿no? Teorema 2. Vamos a hablar de la monotonía. Es decir, si yo tengo un subconjunto E1 contenido en E2, entonces la medida exterior de E1 va a ser más pequeña que la medida exterior de E2. Entonces aquí hay una monotonía, ¿no? Esto más pequeño que esto contenido en esto, la medida va a ser más pequeña que esta. Aquí E2. ¿Ok? La demostración de esto, viene dada de la siguiente manera. Vamos a denotar S1 a la familia de cubrimientos del primer conjunto, ¿ok? De S1. Y vamos a llamar S2 a la familia igualito de cubrimiento del segundo conjunto de S2. Entonces te vamos a llamar, tenemos esas dos familias. Y obviamente como S1 está contenido como este está contenido en este, si S pertenece a S2, o sea, si S cubre al más grande, entonces S pertenece a S1. Es decir, que uno se come al otro, por decirlo de alguna manera. Repito, porque E1 está contenido en E2. Esto implica que S2 esta clase es más pequeña que esta otra. Y por lo tanto, tenemos, usando las definiciones de ínfimo, las propiedades de ínfimo, que entonces la medida exterior de E1, que no es otra cosa que el ínfimo sobre S1, vamos a escribirlo así, vamos a ponerlo así, S perteneciente a S1 de estas cantidades de tita sub S va a ser menor o igual que el ínfimo cuando S pertenece a S2 de las tita sub S, que no es otra cosa que por definición la medida exterior de nuestro segundo conjunto.
Con eso entonces tenemos, permítanme enfocar mejor, con eso entonces tenemos demostrada esta primera propiedad de monotonía de las medidas exteriores. ¿Ok? ¿Cuál es la otra propiedad que queremos acá traer a colación? Que después va a ser, digamos, útil en otros contextos. Sería el siguiente teorema o la siguiente propiedad que vamos a enunciar como teorema 3, que nos dice lo siguiente: si ahora E es la unión de una familia de subconjuntos de sub K, entonces la medida exterior de E va a ser menor o igual que la suma sobre K las medidas exteriores de los E sub K. Entonces esto es una propiedad subaditiva. Vamos a verificar que efectivamente si E se expresa como una unión de otros elementos que tú puedes medir, su medida exterior va a estar controlada por esta cantidad que está acá. La demostración de esto es de la siguiente forma, se realiza de la siguiente manera. Vamos a decirlo así. Primero que nada, vamos a suponer que cada E sub K, la medida exterior de, supongamos, vamos a escribirlo, supongamos que la medida exterior de sub K es finita para todo K, porque si no, no hay nada que demostrar, ¿no? La desigualdad sería trivial porque esta suma entonces nos daría infinito, esta suma nos daría infinito y bueno, esa desigualdad entonces se cumpliría trivialmente. Entonces, supongamos que esto ocurre para todo K, ¿ok? Entonces, sea epsilon mayor que 0 y sea epsilon mayor que 0, dado K, se escoge intervalos, vamos a llamarlos I sub KJ y su JK o I sub KJ, tales que E sub K, cada conjunto E sub K va a estar contenido en la unión sobre J de los I sub JK, ¿ok? Y además, la suma, donde esta suma, la suma de los B sub I JK, va a ser controlada, o sea, vamos a pedir que esto sea menor que la medida exterior del conjunto, vamos a ponerlo así, E sub K más epsilon sobre 2 a la K. Esto se deduce de la definición de ínfimo, ¿ok? Esto lo podemos hacer gracias a las propiedades de ínfimo. Esto se deduce de la definición de ínfimo, ¿ok? Ejercicio de análisis 1. Cuando uno va a ínfimos y supremos y las propiedades que satisfacen cumplen los ínfimos y los supremos. Entonces, esto lo podemos escribir así, ¿ok? Y ahora entonces viene el hecho de que como E está contenido en la unión, aquí hay una doble unión, la unión sobre los J, la unión sobre los K, o sea, E está contenido en la unión de los K, vamos a ponerlo así, pero a su vez esto está contenido en la unión sobre K, en la unión sobre J de los I sub KJ, ¿ok? Tenemos eso. Pero los I sub KJ satisfacen esto que está aquí arriba. JK. Vamos a ser consistentes con la notación. Esta es una K, aunque se ve horrible. Entonces tenemos esta cadena de desigualdades o de contenciones y podemos decir, permítanme escribirlo aquí arriba, podemos entonces concluir lo siguiente, que la medida exterior de E va a ser menor o igual que la doble suma, que la voy a escribir así, JK, de los B sub I JK. Pero esto es menor o igual, ¿ok? Esto es menor o igual que entonces la suma, porque entonces tenemos esto, ¿no? Nos queda la suma sobre K, cada uno, voy a escribirlo así,
E sub K de E más epsilon sobre 2 a la K. ¿Ok? Y esto no es otra cosa que la suma sobre K de sub K de E más epsilon. ¿Ok? Haciendo epsilon tender a 0, si epsilon tiende a 0, obtenemos que la suma, o sea, la medida exterior de E es menor o igual que esta cantidad que está acá, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, con esto tenemos estas propiedades que satisfacen estos conjuntos y algunas cositas que vamos a comentar ya para ir cerrando esta parte o estos resultados, ¿no? que tenemos, ¿no? La primera cosa es como corolario, y esto yo creo que sí es importante decirlo así. Fíjense una cosa, ¿no? Cuando antes de denunciar el corolario, ¿no? Conjuntos de medida 0. Vamos a volver a retomar conjuntos con medida. Por ahora vamos a hablar de medida exterior 0. Bueno, un conjunto tiene medida exterior 0 si esto vale 0. ¿Ok? Contenido en Rn tiene medida exterior 0 si tenemos que esto vale esto. Ahora, conjuntos con medida exterior 0, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, los racionales, ¿no? ¿Cómo se definía eso? ¿O cómo tú construyes un conjunto de exterior con un conjunto con medida exterior 0? Bueno, tú tienes tu conjunto, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos tu conjunto E, tú piensas en un cubrimiento I sub K, pero los I sub K son tales que la suma de estos volúmenes sea menor que epsilon. Entonces, vamos a escribirlo, perdónenme la informalidad, pero entonces, un conjunto E tiene medida exterior 0 si, lo escribo así, si el ínfimo sobre todos los cubrimientos que contienen al conjunto E, si el ínfimo de los volúmenes, de los cubrimientos que contienen al conjunto E, y esto lo habíamos llamado, vamos a escribirlo así, eso lo habíamos llamado, permítanme, sí, ponerlo así, esto da 0. Pero esto implica ¿qué cosa? Que yo tengo mi conjunto, luego, para E, existe una familia de intervalos I sub K, que igual 1 hasta infinito, ¿verdad? Tal que E está contenido en estos intervalos y además este señor, la suma de K igual 1 hasta infinito de los B sub I sub K es menor que un cierto epsilon. O sea, son tan pequeños como yo quiera. ¿Ok? Yo puedo entonces agarrar el conjunto E y cubrirlo por conjuntos que sus volúmenes sean chiquiticos. Puedo apretar eso y que eso sea chiquitico. Ejemplos de, como corolario de todo lo que hemos visto, ejemplos de conjuntos así son conjuntos, por ejemplo, si tomamos X igual a R, o sea, estamos considerando ahora n igual 1, no estamos trabajando en Rn, sino en R igual 1, entonces tenemos que el conjunto de los números racionales, Q, números racionales, es un conjunto de medida 0. Y eso es un ejercicio, ¿ok? Los números racionales
Q tiene medida exterior 0. Que en lo sucesivo, esta medida construida de esta manera, o sea, la medida exterior de Q sub E vale 0. Esta medida la vamos a llamar medida exterior de Lebesgue, ¿ok? Medida exterior de Lebesgue 0. Vamos a decirlo de una vez. Medida exterior de Lebesgue 0. ¿Ok? Esta noción de medida exterior fue introducida por Lebesgue y esto entonces se llama así. La otra cosa la otra propiedad que vamos a decir acá es que digámoslo así, todo su conjunto de un conjunto con medida exterior 0 tiene medida exterior 0. Esto es de la proposición de la monotonía de la medida exterior. Dicho de otra manera, si A está contenido en B, acuérdense que estos son dos subconjuntos de Rn y la medida exterior de esta es 0, entonces es obvio que la medida exterior de A también va a ser 0. ¿Ok? Esto es por la monotonía de la medida exterior. Entonces todo subconjunto de un conjunto con medida exterior 0 también tiene medida exterior 0. Y ya para ir cerrando, entonces, también la otra propiedad es que todo conjunto numerable en Rn tiene, esto no es tan trivial, ¿no? Tiene medida exterior 0. ¿Ok? Todo conjunto numerable en Rn tiene medida exterior 0. Un ejemplo, un caso particular también, otro caso particular, son los puntos. O sea, si estamos trabajando un puntico, o sea, geométricamente, pues un punto de coordenada x igual a x1, pum, 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 xn, un punto, vamos a ponerle coordenada x1, 0, xn, 0. Esto, la medida exterior de este puntico, vamos a llamarlo x sub 0, vamos a escribirlo así, la medida exterior de un punto va a ser también 0, ¿ok? No va a tener volumen.